Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Ya tenemos listo, ya estamos preparados para llevarles a ustedes análisis de temas de interés. Vean lo que está sucediendo. Las crisis en Honduras se crean por culpa de nuestra clase política. El tripartidismo, porque le voy a echar la culpa a los tres porque tienen mayoría, no ha aprobado el presupuesto para la unidad de política limpia, ni tampoco para la unidad de fiscalización, transparencia de los fondos públicos. ¿Qué sucedió en las elecciones internas del 9 de marzo? Se aprobó tarde el presupuesto, recuerdan, ¿verdad?, que por pura presión de la población y de la ciudadanía se logró aprobar ese presupuesto tarde. Y estas personas, los funcionarios, como dicen, como pudieron, hicieron un tipo de fiscalización. Pero ¿qué sucedió? Más de 1.700 precandidatos que participaron en las elecciones internas no rindieron cuentas. ¿Qué hizo el Congreso Nacional? Ampliarles el periodo. Lo cual no debe ser. Estamos hoy a 94 días de las elecciones generales. Y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y el Tribunal de Justicia Electoral no tienen presupuesto para las elecciones generales. Vean qué vergüenza. Pero sí tenemos dinero para otras cosas. Desde el mes de mayo, el Pleno de Comisionados de esta unidad de fiscalización aprobaron un presupuesto de 81 millones de lempiras para las elecciones generales. Y según su cronograma y su presupuesto, ellos debieron haber iniciado actividades desde el 1 de julio. Vea usted, ya estamos finalizando agosto y todo va con retraso. La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, denunció que el Partido Libertad y Refundación del gobierno estaba condicionando la aprobación del presupuesto que va a fiscalizar los fondos de las campañas políticas y también del Tribunal de Justicia Electoral para aprobar nuevos préstamos. Y lo calificó como una extorsión. Por eso no hay presupuesto para fiscalizar las campañas. Y si recordamos también, hay un informe de Estados Unidos que hace advertencia de que en Honduras se utilizan fondos de la corrupción y del crimen organizado, y además fue comprobado y revelado en las Cortes del Distrito Sur de Nueva York. Si sabemos que está la amenaza del crimen organizado, ¿por qué no se aprueban estos presupuestos? ¿Por qué no son transparentes? Y el dinero está, pero el dinero ya está presupuestado, ya está listo. Esas son las cosas que molestan. Y molestan porque si ellos mismos, nuestra clase política, no aprueba los mecanismos de control, ¿qué podemos esperar el resto? Ya está aquí con nosotros los abogados Rafael Canales y Olivier Erazo, con quien vamos a conversar sobre estos temas. Pero antes les presento esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. Veamos. Un préstamo con el Banco Central de Honduras por $197.5 millones, otro financiamiento por $145.3 millones firmado con la Asociación Internacional de Fomento y un último con Citigroup Global Markets y Santander Capital Markets por $700 millones que aparentemente servirán para continuar con el desarrollo de las elecciones generales. Están siendo parte de las disputas entre los diputados de oposición y del oficialismo. De la Junta Directiva es la aprobación del endeudamiento por el orden de más de 30.000 millones de lempiras que estaría afectando directamente a las próximas generaciones y que sentimos que hay una especie de extorsión legislativa en el sentido de que si no aprobamos este préstamo de 30.000 millones de lempiras, diferentes préstamos de este endeudamiento, no tendremos entonces el presupuesto para que Política Limpia pueda ejecutar sus acciones en materia de transparencia en las campañas políticas. Así es que creo que deberíamos de
reconsiderar, y es una importante reflexión para esta Junta Directiva. La diputada Ligia Ramos asegura que la bancada del Partido Salvador de Honduras no apoyará más endeudamiento para el país, porque no existe transparencia en el manejo de los recursos. Nosotros no vamos a acompañar ya más endeudamiento, y más si actualmente están saliendo a la luz pública sendos actos de corrupción con el mismo dinero que se ha aprobado aquí en el Congreso Nacional. No vemos transparencia ni vemos investigación en la Fiscalía, por lo menos nosotros en el PSH no vamos a apoyar los préstamos. Mientras desde el oficialismo aseguran que hay muchos proyectos inconclusos y por ello es urgente la aprobación de los préstamos, atribuyendo la situación al poco apoyo de la oposición. Totalmente, porque hay muchos proyectos que están inconclusos, hay muchas comunidades que están esperando sus proyectos sociales, pero lamentablemente ya nos introdujimos en el marco de un proceso electoral donde la oposición no va a querer apoyar en lo absoluto temas de préstamos, a pesar de que no nos quiso apoyar con la ley de justicia tributaria, que hubiera evitado seguir sacando préstamos, porque con la ley de justicia tributaria lo que queríamos es que los que más ganan o los que no pagan impuestos pagaran impuestos, para evitar así seguir sacando préstamos internacionales, pero tampoco quisieron. Esta falta de recursos amenaza con frenar el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Por ello solicitan la aprobación de los préstamos que superan los $1.000 millones. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, justamente esto es lo que está sucediendo, lamentable, vergonzoso diría yo, porque casi nunca sesionan, y cuando sesionan para aprobar días de celebración, teniendo semejante problema encima. ¿Por qué no quieren? Porque ahí la única, yo como ciudadana común y como Emma Calderón, ciudadana que pago impuestos y tengo derecho a opinar, ¿qué ocultan entonces? Nos quejamos, cuando pierden se quejan, pero cuando están en el poder se les olvida. La lucha contra la corrupción no debe tener ni distingos políticos y de ningún tipo, porque la corrupción es lo que nos tiene como estamos. Y da vergüenza que justamente hoy, 28 de agosto, no tengamos aprobado un presupuesto. Casi 2 meses para la Unidad de Fiscalización, Transparencia de los fondos de las campañas políticas. Ya están aquí con nosotros los abogados Rafael Canales y Oliver Erazo, con quien vamos a conversar sobre este tema. Porque realmente se repite la historia. La crisis que vivimos en las internas se está repitiendo ahorita en las generales. Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Emma. Un placer estar contigo y sobre todo con nuestro amigo y destacado profesional del derecho, el abogado Oliver Erazo. Abogado, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, licenciada Calderón. Gracias, Rafa. Igual, un honor estar compartiendo este foro con ustedes y con todo el pueblo hondureño, tratando de construir siempre un poco de ciudadanía consciente. Y eso es lo que el voto del hondureño ha cambiado. Yo creo que el hecho que estemos a 94 días de las elecciones generales, porque ya el 1 de septiembre, el lunes 1 de septiembre, arranca la campaña electoral, la campaña política, la propaganda, a partir del 1. Pero quienes fiscalizan de dónde provienen estos fondos no tienen presupuesto. ¿Condenable, abogado, esta situación? Bueno, por supuesto, en primer lugar hay que destacar que el mensaje del Congreso, no de ahora con este tema, sino de muchísimos temas, es de incertidumbre, de caos, de no certeza. Yo creo que prioridad ahora del Congreso Nacional es respetar, valga la redundancia, el cronograma electoral y sobre todo esta unidad de fiscalización y monitoreo de fondos, destino y origen de fondos privados y públicos, que en todas las campañas ha sido objeto pues, de debate de dónde vienen y por qué se gasta tanto, principalmente a nivel de presidentes, alcaldes y diputados.
creo que es un mal mensaje, no solo para los hondureños, sino para la comunidad internacional, que son contraparte, como el PNUD, que tienen alguna asociación y destinan fondos por la transparencia de esto. Y siempre lo utilizan como, usted lo dijo, Emma, como moneda de cambio, que ahora voy a autorizar esto, pero si autorizas algunos préstamos, que lo denunció muy bien la abogada Fátima Mena. En eso hemos caído en el Congreso Nacional, que es muy lamentable. No buscamos una democracia realmente objetiva de planificación, de resultados y metas dentro del Congreso Nacional. Es decir, que en lo particular considero que ha perdido totalmente el Congreso Nacional su visión o su misión de su función pública legislativa. Es decir, que aquí es negociación ahora, pero negociación en función de un interés partidario. Creo que desde el 20 de junio, si no me equivoco, fue presentado en legal y debida forma, o a tiempo, digámoslo así, el presupuesto, hace 2 meses, y que solo son, no es que solo son 81.652.000 empiras. Es poco porque solamente son 5 partidos políticos. Y que son indispensables para dar un verdadero seguimiento, monitoreo de todos los candidatos a alcaldes, no solo de Tegucigalpa, de Francisco Morazán, sino a nivel nacional, la fiscalización, las auditorías y el seguimiento que se da. Yo quiero rescatar que con el poquito presupuesto que ha manejado esta unidad, con la abogada Ivonne Ardón, o la licenciada Ivonne Ardón, Emilio Hércules, se me olvida el otro persona o comisionado que está en la unidad de política, han hecho un buen trabajo. Creo que han dado respuesta. Con las uñas han estado trabajando. Yo soy testigo que a mí me han estado apoyando también cuando presentamos, cuando hacía falta alguna situación, están muy encima, usan bastante la parte tecnológica y plataformas. Es decir, que yo creo que han hecho un buen o excelente trabajo con lo poco que tienen. Y el llamado ya no es de reflexión, sino de exigencia. Yo creo que se ha vuelto realmente un deterioro institucional. El Congreso va a finalizar este periodo que básicamente han pasado más de 360 días en parálisis, en suspensiones, en abusos, en interpretaciones antojadizas, totalmente sesgados por una línea política que no realmente no satisface las grandes necesidades y anhelos del pueblo hondureño del Congreso Nacional. Entonces creo que estamos perdiendo la confianza, primero a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, porque no tenemos como hondureños, y lo demuestra el Congreso Nacional, una verdadera rendición de cuentas. Y este es realmente lo que estamos viendo hoy en día. Sí. Y aquí viene, doctor, abogado Oliver, por ejemplo, ya van 58 días. Hoy se cumplen 58 días, porque el programa electoral de esta unidad debió haber iniciado el 1 de julio. Llevamos 58 días de retraso. Y así como vamos, esto va a ser aprobado en medio de la campaña política. Los temas electorales no deben de ser negociados. ¿Abogado? Mire, teníamos un problema de origen y que todo el pueblo hondureño lo sabe. Hoy en día, lo que ha sucedido con la clase política es que se ha dado una lectura equivocada y muy errónea de lo que el hondureño promedio, común, el hondureño sencillo, cree que está pensando con respecto a la política y a la clase política, y sobre todo al proceder y al comportamiento de los políticos. Entonces, están leyendo a la sociedad hondureña, al pueblo hondureño, en el libro de 1980, donde estamos en el 2025. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la unidad de política limpia? La primera pregunta, ¿para quién la crearon? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos todos los hondureños, porque si miramos el comportamiento del Poder Legislativo y que tienen todos estos momentos del calendario electoral como moneda de trueque electoral para ver qué negocio, qué me rebusco, y hay que ponerle los términos que son, porque ya al pueblo hondureño no lo podemos engañar, y más cuando somos oferta política. Así es. Tenemos que decirle y mostrarnos tal cual somos por auditoría social, ¿verdad? Porque al final es el elector el que va a ser fiscal, juez y parte, es el elector. Ante él nos vamos a exponer y a decir, sí, por esto y por lo otro. ¿Qué está sucediendo con la unidad de política limpia? En su momento yo fui un fuerte crítico de decir, es un elefante blanco.
es un elefante blanco, ¿por qué? No por las personas que integran la unidad de política limpia, nos merecen todo nuestro respeto, pero es que el problema es que usted puede ser el mejor conductor de carros de la Fórmula 1, pero si no tiene carro, o si el carro que le dan es con un motor que no tiene la capacidad para correr Fórmula 1, entonces lo va a hacer ver muy mal a usted y al instrumento que le dan para poder participar. ¿Qué sucede? Si usted mira, el instrumento jurídico de la unidad de política limpia es extremadamente débil. O sea, no le dan realmente, normativamente, las facultades para poder tener un actuar sólido y para poder sancionar al político de forma imperativa y categórica. ¿Qué sucede? ¿Por qué hacen esto? Esto lo hace la clase política en su momento, cuando se comienzan a dar toda la noticia crímenes de que la política hondureña está contaminada por fondos del narcotráfico. Sí. Eso es lo que sucede. Entonces incluso se crea con ese sentido, porque a raíz de las denuncias de todo lo que ocurrió en las Cortes de Nueva York, donde había un financiamiento directo, estamos hablando miles de millones que se invirtieron en narcotráfico para tener control. No solo había, es que hay en este momento financiamiento del narco a carta abierta, o sea, a carta abierta. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo exmilitares de Estados Unidos de inteligencia? Que cuando toma posesión la señora Presidenta de la República, ese mismo día cayó una avioneta en Olancho. Y eso no lo sabía usted, que es una comunicadora social de años. No lo sabía el abogado Rafael, no lo sabía yo, no lo sabía nadie. O sea, en Honduras, incluso ni la unidad de política limpia sabe en este momento de dónde se están nutriendo las campañas de ciertos actores políticos. Y usted dice, bueno, pero si esta persona lo que tiene y lo que el pueblo sabe que tiene es esta bodega y esta casa. Y salen con campañas multimillonarias. Pues, campañas multimillonarias. Entonces, el primero es el origen. O sea, la norma que tiene la unidad de política limpia, su marco jurídico, es extremadamente débil. Y ellos, hasta que no pasan el primer impasse en las elecciones internas, no lo dicen. Sí. O sea, lo dicen cuando ya se sienten ahogados, cuando sienten que el ataque ya es personalizado y no institucional, viene y dice, mire, la verdad es que no podemos hacer más que esto. Y comienza el político a hacer el juego y la danza de lo que mejor saben hacer actualmente, y es violar la ley y violentar la Constitución, y yo no pago, y nos hacemos un decretito, ¿verdad?, para interpretar por esta única vez y ampliamos el plazo. Pero si tenemos un problema de frente tan subrayado, que es el financiamiento del crimen organizado a las diferentes campañas. Y también la corrupción dentro del Estado, porque nosotros tampoco no podemos desligar estas dos cosas. Es lo que iba a mencionar yo. El uso de recursos del Estado. Pero hay un problema, otro problema de origen que también quiero adicionar a lo que bien dijo el abogado Oliver Erazo. ¿Cómo se nombran estas autoridades? Independientemente de la capacidad que tengan, ya van contaminadas por una parte política. Porque de que usted pone 3 personas que no pertenece a un partido, eliminamos el partido, entonces eliminamos la objetividad. Cuando no hay objetividad, uno tiene conflicto de intereses, que a veces lo limita a usted a tomar una decisión objetiva. Entonces, eso por un lugar, eso pasa con el Ministerio Público, eso falta con la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, no vemos una verdadera, como dijo, el instrumento es muy débil, un mecanismo de sanción, sobre todo en los usos públicos, porque se vuelve en un desbalance. No es lo mismo un candidato. Voy a poner mi ejemplo, su servidor, que no tenga acceso a fondos públicos, a un funcionario que puede tener acceso a 100, 200, 300 millones de lempiras de fondos públicos. Un ejemplo sencillo. Entonces, ese de Sol, por ejemplo. No, el acceso a promocionar tu mensaje como oferta política. Es correcto. Tiene la estructura del gobierno, el partido que maneja el poder de la nación, el canal del Estado. Y se ha denunciado, y se puso la denuncia. ¿Por qué? Porque están haciendo uso de los recursos públicos, aún en temporada donde no ha iniciado ni siquiera todavía el tema de la publicidad de las campañas electorales. ¿Y qué pasa con eso, Oliver? Pues convertimos, Emma, en una democracia débil, y no solo débil, deficiente, porque entonces unas personas tienen ese privilegio de contar con eso
y causan una desventaja, no causan una igualdad de condiciones, digámoslo así, entre candidatos que tal vez por primera vez quieren aspirar contra un candidato que tiene una maquinaria que le va a llevar 1000 bonos agrícolas, que le va a llevar mochilas, que le va a llevar cisternas, que le va a llevar con usos públicos, y que la unidad de política limpia, también hay que hacer la observación, tiene que volar mucho ojo, porque también son millones, Oliver, tú lo sabes, que se utilizan del erario público en beneficio de ciertos candidatos, no de todos. Siempre hay una argolla que solo ciertos candidatos, y ya lo vimos y ha sido denunciado, y tampoco esa legislación débil que tiene no les permite pues sancionar de una manera más drástica, o por lo menos limitarlos o prohibirlos a la utilización de los mismos. Y es que la opacidad en el manejo de los recursos del Congreso viene de origen, por lo menos de este Congreso Nacional, viene desde que se instala la Junta Directiva. Recordemos que el divorcio que se da el Consejo Nacional Electoral cuando solicita ingresar y poder ver cómo se están manejando las finanzas del Poder Legislativo, comienza y se genera una ruptura y la polarización entre órganos de sociedad civil que fiscalizan y que observan el buen manejo o lo que debería de ser el buen manejo de los fondos públicos y el Poder Legislativo. Es la fecha en la que estamos. Y si lo miras desde el punto de la unidad de política limpia, no pueden accesar a. Y si lo miramos desde el punto de vista del Ministerio Público, que tienen toda la facultad constitucional para perseguir el delito, es la fecha. Y no hay un tan solo requerimiento fiscal por el desvío y mal uso de los usos del erario de los fondos de Sedesol, del famoso checazo. O sea, ¿dónde están los procesados? ¿En dónde están los investigados con requerimiento fiscal por el mal uso de los fondos públicos? No están. De hecho, ayer salía en primera plana de los periódicos escritos, siguen haciendo fiesta con los recursos de Sedesol en las campañas políticas. Y no solo el uso, Oliver, si a veces usted puede utilizarlo, pero a veces, y tengo que decirlo, muchas veces la tentación al tener en una arca abierta, peca cualquiera, se quedan con una gran parte en beneficio personal. Y eso tú lo sabes, que se dice que hicieron tales obras, y realmente no las realizan. Y vemos que al final son los mismos comportamientos y no hay ningún tipo de deducción ni fiscalización. No la hay. Porque le voy a decir algo, al fondo departamental tampoco es que le han dado solución en el sistema de justicia. Los tienen en stand-by. No hay. Ahora se llaman subvenciones. Ahora es subvenciones. Sí, pero solamente le cambian el nombre, pero al final es el mismo origen. Es lo mismo. Es lo mismo, porque antes lo que hacían los diputados era gestionaban ante la institución. Es que eso debería ser lo correcto. Gestionar porque tampoco uno... Sí, claro. Dime que hay un desastre en un departamento del cual yo represento, eso le iba a decir obviamente yo puedo gestionar, que se le apoye, es que tampoco, gestionar. O sea, esa es la diferencia. O sea, el diputado tiene la presión. Claro. Porque mire, los ministros llegan al poder y se encierran. Y hay que ser realista. Y todos los gobiernos hacen lo mismo. Usted jamás se va a encontrar un ministro, es raro que usted encuentre un ministro en un restaurante, en un lugar público, haciendo una visita, solo cuando son visitas dirigidas, ¿verdad? Cuando va la presidenta en una oración, ahí se aparecen todos. Pero en realidad no hay ese seguimiento a las comunidades. Es el diputado el que carga con esto. Pero lo que se ha utilizado en todo este tiempo, antes de la creación de estos fondos, es que, y hay que decirlo, estos fondos se crearon en tiempos del Partido Nacional y continuaron en tiempo, porque antes se hacía la gestión ante la institución, incluso presionaban para que se incluyera dentro del presupuesto, ¿verdad? Pero ejecutaba realmente el Ejecutivo, que es lo que debió hacerse. Y no sé si Oliver me puede corregir. Entiendo también que la ley establece que 2 meses antes de las elecciones no se pueden hacer obras públicas, ¿verdad? Por esa desigualdad que hay. No, inauguraciones, eventos públicos. Bueno, inauguraciones. Inauguraciones son las Pero no hay ninguna fiscalización, por ejemplo, cuando en todos los medios de comunicación, que cuesta mucho dinero hacer un anuncio de que se está inaugurando un puente, salen 4 candidatos a diputados o 3 candidatos a alcaldes que se van a reelegir. Entonces, eso es una publicación. Bueno, pero eso es una publicidad indirecta, que también la está pagando el Estado y lo está promocionando a usted. Entonces, desde ahí parta o para un candidato presidencial. Entonces, en ese me he fijado que no hay ningún tipo de regulación, porque lo hace el gobierno como una obra que está realizando, pero tiene hasta 5 candidatos aquí. ¿Quién debe de regular esto? Pues ¿Quién debe de regular esto?
Porque la parte estatal, por ejemplo, ¿quién lo debe regular? Tiene que intervenir el Tribunal Superior de Cuentas, porque aquí no solamente es esta unidad, porque esta unidad no tiene una facultad sancionatoria. Es que mire, hay una pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con los abogados Rafael Canales y Oliver Erazo. ¿Quién debe de fiscalizar realmente los fondos de las campañas políticas? Porque aquí no solamente es el financiamiento del narcotráfico, también del crimen organizado, el uso de recursos estatales. Incluso el Observatorio Electoral denunció la semana pasada que ya hay como 8 millones de lempiras se habían ejecutado en actividades políticas. Porque miren, que no lo fiscalice el Estado es una cosa, pero que la ciudadanía está fiscalizando, ahí estamos bien. La auditoría social. La auditoría social. Y lo que está funcionando en estos momentos, en esta contienda electoral, es la auditoría social. Imagínese usted, tenemos un Consejo Nacional Electoral, tenemos una unidad de política limpia, tenemos una unidad de fiscalización, tenemos una Fiscalía de Delitos Electorales, tenemos un Tribunal Superior de Cuentas y tenemos una Corte Suprema de Justicia. 6 instituciones que están obligadas a regular los fondos de las campañas políticas. Pero vea usted, Congreso Nacional no le aprueba 81 millones de lempiras para que se fiscalicen estas campañas electorales. Pero sí se gastaron 68 millones en reparar el avión presidencial. Esas son las cosas que molestan a la población. Los médicos especialistas están renunciando porque los sueldos son muy bajos y no hay especialistas ahorita y por eso no hay consultas, porque no ese dinero del avioncito se le dio al Ministerio de Salud. Defensa ahorita tiene exagerado presupuesto. Entonces, solamente es redistribución. Y es vergonzoso que inicie el lunes 1 de septiembre la campaña política y la unidad que debe de fiscalizar no tenga los fondos. Antes de continuar con nuestros invitados, vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito algunos televidentes. Dice, hola, el problema es estructural del tripartidismo. Todos utilizan recursos del Estado. El Fondo Departamental desde Huanchi se transmitió también la propaganda en Canal 8 y ahora lo hace Rixi y nadie hace nada. Denunciaron al CNE, el Canal 8 y no hicieron nada, dice este televidente. Vamos. Buenos días, licenciada Calderón, quiero opinar. Yo siempre he notado que en Honduras a estos políticos no les ponen un alto, porque ya días vengo escuchando que andan en política y según que es prohibido. O es que las leyes en nuestro país son falibles. Les estoy viendo desde aquí, Charlotte Norte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Soy Cornelio Díaz López. Gracias a Cornelio desde Charlotte. Y también desde Villanueva Cortés, nuestro fiel televidente Leonel Alejandro Flores Mendieta. Pues muchísimas gracias, hoy está desde Villanueva, sintonizándonos desde Villanueva Cortés. Y vean, la gente está cansada, porque la gente está observando. Pero la responsabilidad de quién realmente es la responsabilidad primaria de fiscalizar, porque sabemos que la unidad lo que hace es una fiscalización, pero no tiene un poder sancionatorio, te da una multa, pero no, o sea, ¿cómo van a decir que le van a poner una multa a un X candidato que para ser diputado invierta 500 millones de lempiras en una campaña política? Correcto. O sea, y esto no es nada nuevo. ¿A quién le corresponde? Mire, el Estado tiene su institucionalidad. Entonces, aquí lo que estamos viviendo es lo que se conoce en la actualidad como ausencia de Estado o omisión en el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones del Estado. Y pongamos un ejemplo. Estamos ahorita precisamente que no sabemos de dónde vienen los dineros de un partido o de los candidatos de un partido determinado.
cuando ya la unidad de política limpia dijo, por favor, ya mandó los correos, ya solicitó, hay un plazo, necesito saber, abrieron su cuenta, no abrieron su cuenta, quién nos está financiando, los está financiando el pueblo hondureño, les están dando una empira, o sea, quiero saber de dónde viene. El actor político incumple. Inmediatamente la unidad de política limpia hace su informe y debe remitirlo a la Fiscalía. A la Fiscalía. Debe hacerlo. Porque a la unidad de delitos electorales. Por eso, una unidad de delitos electorales. Que todavía estamos pendientes del informe del 9 de marzo, ¿verdad? El 9 de marzo. Todavía. Ok, y esta inmediatamente, sabiendo o pudiendo tener sospecha, porque el funcionario, el diputado, por ejemplo, que está yendo a una reelección, es funcionario legislativo. No es funcionario público, es funcionario legislativo según una reforma constitucional, y otros que son ministros o que han sido servidores públicos en el actual gobierno que están corriendo para diputados, entonces le puede generar un nexo lógico que pudieran estar utilizando fondos del erario. Inmediatamente debe de triangular con el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, por ejemplo, el uso del Canal 8, porque eso lo venía haciendo desde Juanchi, desde Juan Orlando, y nos decía este televidente, venía utilizando el Canal 8 con propaganda política, cobertura de concentraciones y todo. Por ejemplo, ¿quién debe controlar esto? Bueno, ¿El Tribunal Superior de Cuentas? Mire qué interesante. No, pues sí, pero yo pregunto porque, mire, claro, denunciaron ante el Consejo Nacional Electoral. Mira, la Fiscalía también, un abogado. Pero Leonel ¿quién Núñez, maneja el espectro de las comunicaciones? Conatel, Conatel es el responsable. Pero le digo que es toda una articulación de instituciones. Ahora, la denuncia, ¿dónde procede? O sea, la denuncia está saliendo incluso del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Funciona una institución que le canaliza la denuncia de la ciudadanía, pero toda la demás institucionalidad del Estado no funciona, no se escucha. Pero le voy a decir algo de Conatel, porque ahí más o menos, Conatel no regula contenido, solamente da derecho para frecuencias. Nada más. Conatel, nada más. Nada más. En otros países sí tiene injerencia, pero aquí en Honduras, Conatel no regula contenido. Bueno, pero entendería que este es un canal diferente porque es un canal del Estado. Es propiedad del Estado. No es un canal pero es que como ellos solo este. asignan las frecuencias, no tienen regulación sobre el contenido, porque ese es uno de los vacíos que tiene la ley. Entonces, quien regula contenido es Gobernación y Justicia. Exacto, Gobernación y Justicia, sí, porque él es el que tiene la comisión de censura, ¿verdad? Claro. Tiene la comisión de censura que se aplica en el cine. Porque cuando usted va al cine, lo que todavía somos cinéfilos, sí, dicen, vamos al cine, siempre dice, este programa es para mayores de tantos años o menores de edad acompañados de un adulto, tiene clasificación tal. Es Gobernación y el que clasifica, pero como el gobierno va a hacer... Pero la institucionalidad está. Ajá. Lo que no es que no está funcionando. Hay una ausencia total del Estado. Como ha habido ausencia total del Estado para investigar, para procesar y para condenar a nuestros propios delincuentes. Es que la situación del Estado de Honduras es extremadamente delicada. No porque el Estado está en un estado delicado, valga la tautología y la redundancia. No, es que somos los hondureños en el ejercicio de la función pública que estamos destruyendo al Estado de Honduras. Sí. ¿Debería la Fiscalía de actuar de oficio, por ejemplo? Por supuesto, pero todas estas instituciones, y hay que decirlo como un hecho real, y es una preocupación de todos los hondureños, está contaminada, pues. Todo está contaminado. La política ha contaminado la institucionalidad. ¿No confían ustedes en la Fiscalía en este momento? No, es que es deficiente la institucionalidad por sí. Y quiero decirlo claro, no se trata solo de este gobierno. Desde hace muchísimo tiempo la institucionalidad viene en un deterioro, sobre todo constante, y se ve más arraigada en ciertos momentos. Pero sobre todo, nada de eficiente y sobre todo en un retroceso, únicamente por intereses políticos. Toda la institucionalidad, la Corte, y hay que hacer una autorreflexión, el mismo Congreso Nacional y la misma Corte Suprema de Justicia, generalmente cuando es una cuestión de país o de nación, básicamente su debilidad es sobre la parte política e ideológica del momento. Entonces está contaminada y como hablábamos con Oliver desde el inicio, es una situación de origen, desde cómo nombra usted todos estos funcionarios. Entonces hay una debilidad que no va a cambiar y no hemos llegado nosotros como preocupación de Estado a poderla cambiar. No es de cambiar proceso, es cambiar el concepto de cómo debe
accionar la función pública de cada una de estas instituciones. Usted me puede decir, y yo sé usted que conoce y es conocedora de todos los temas, usted me puede decir alguna institución que usted sepa que está cumpliendo su función pública de cabalidad, su función pública, hace objetivamente ninguna. Entonces no podemos decir que es ahora, de hace muchísimo tiempo, y se ha arraigado aún más, y nadie hace nada para cambiar eso, o nadie del ejemplo. Entonces, Pero la diferencia que tenemos ahora es que tuvimos un punto de quiebre. Claro. Con Juan Orlando. Juan Orlando salió y fue enviado a Estados Unidos. Ah, claro. Y ahí pero se reveló... pero no por la institucionalidad aquí. Exactamente, estamos de acuerdo, pero sí. La unidad de política limpia, la unidad de fiscalización sale a raíz de esto. Claro. Mire, supuestamente iba a ser un ente especializado, técnico. Los muchachos andan, Ivonne y este muchacho Emilio andan rascando con las uñas, y hay que decirlo. Mucho, hacen demasiado. Demasiado, porque no tienen ningún apoyo. Y ya vamos a una contienda. Ya la campaña política nadie respetó lo que preguntaba ese televidente. Nadie ha respetado, porque todas estas reuniones políticas debieron iniciarse a partir del 1 de septiembre. Ningún partido lo ha respetado. Ninguno. A este momento. No más, ¿quién es la autoridad? Miren qué interesante, en la descripción que usted noticiosa que está haciendo, ¿quién es la autoridad responsable de que eso se respete? El CNE. El CNE. Así es. No, pero están peleando. Ahora pelean en la mañana, en la tarde son sonrisas. Y se abrazan. Y mañana en la mañana vuelven a pelear. Son rostros para WhatsApp. O sea, el problema es la calidad del servidor público que tenemos. O sea, ese es el problema. Tuvieron al pueblo hondureño con un nivel de ansiedad horrible, tremendo. Era una crisis creada. Y después eran sonrisas entre pena y sonrojo. O sea, ¿qué es esto? O sea, si tienen problemas de orden psiquiátrico y son pacientes psiquiátricos, pues que no dejen de beber sus medicamentos, pero que mantengan una conducta lineal. Y si tienen problemas emocionales, que vayan al psicólogo y que se los traten, pero que no enfermen al pueblo hondureño. No, o sea, que se comporten como deben. No son coherentes lo que dice Oliver, y sobre todo, a mí me llama la atención cómo a veces un funcionario pasa de un puesto a otro puesto, y si uno es objetivo, no es porque no tengan capacidades, pero no habrá más personas en nuestro país con ese temperamento, grado de compromiso de servicio. Yo creo, así como el Congreso Nacional, hoy está cambiando un poco, que ya se pueden observar caras nuevas, pero generalmente todo, esa desigualdad que vimos de la democracia, y ahí está incluido política limpia, antes era el que tenía más recursos, el que salía el que tenía más recursos. Y yo por eso le recomiendo al pueblo hondureño que no les crea a los políticos cuando se pelean públicamente. Así es. Aquí se los he dicho. Ustedes sufren y después ellos en una negociación se reparten todo, porque aquí no es negociación, es repartición. Mire cuánta gente se peleó por Marlon y por Cosette y por Ana Paola, y ahora, así como dice Oliver, eran abrazos. Riéndose, hasta llorando de la risa estaba Cosette, después de que se insultaron y se dieron un montón de cosas. Me daba risa a mí porque la gente decía, la héroe, el opositor, ¿héroe de qué? Sí, deben de darse cuenta que son empleados del Estado y que están contratados por el pueblo y no están haciendo nada más, y medio lo hacen, que hacer su trabajo por el cual reciben un buen sueldo. Sí, y no solo eso, no solo, aparte de que reciben un buen sueldo, están en la palestra pública y se están posesionando para ahora, y no te extrañes que posteriormente los vas a ver como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Ah, no, después a eso me refería. Porque después se premian para ir a otro cargo, quitándole el espacio a muchísimas personas que nunca han tenido la oportunidad. Pero mire, por eso es bueno saber por quién vamos a votar nosotros. Porque toda la génesis, como decimos, es el poder legislativo. Es el poder legislativo. Si nosotros seguimos eligiendo a las personas con malas conductas, con malas acciones, ahí está, mire. Ahí está. ¿Cuál es el pleito? Mire, usted le mira alguna expresión de odio, después de que todos nos hicieron sufrir casi un mes. Y mire casi un mes nos hicieron sufrir. Pero el rostro de atrás también. Y mire, la que está atrás. Sí. Y la que está atrás jugó con todo un partido. Sí. Con toda la seriedad de una institución política centenaria. O sea, que al día de hoy, lejos de generarle certeza jurídica al Partido Liberal, vamos a entrar en un momento de limbo, a ver qué es lo que va a hacer.
a ver a qué se va a acomodar, a ver qué nueva crisis emocional psiquiátrica le va a dar al momento de una tensión cuando caballero... Para usted lo que hubo en el Consejo Nacional Electoral fue una crisis psiquiátrica emocional. Totalmente, totalmente. A alguien se le sobó el 20 y la otra o el otro supo leer o lo manipularon y así llegó al asunto. Sí. O sea, mire, aquí debemos de entender que hay inteligencia y contrainteligencia. Cuando usted va a elegir a un funcionario público, no solo debe ver su hoja de vida, debe de ver su salud mental. Eso es indispensable. No puede usted tener en un país con tanto problema gente inestable. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito a través del 398256 de nuestra plataforma. El abogado Laitano nos dice: buen día, diálogo de impacto, y a los dos invitados, dos eminentes profesionales del derecho, a pocos días de que se dé ya el banderillazo al inicio de la campaña política, en donde habrá un ambiente colorido y cargado de tensión política, ya que aquí los candidatos darán a conocer sus propuestas políticas para convencer al voto independiente. Tengo una pregunta para el abogado Canales. En este mes asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral la abogada Ana Paola Hall. ¿Y cómo está la relación con las autoridades del Partido Liberal? Ya que hubo sentimientos encontrados, especialmente con el presidente de ese instituto político y con otros líderes liberales. ¿Qué esperan de la abogada Hall al frente del Consejo Nacional Electoral como presidenta? Y yo lo vi en un aclarado debate en un programa de otro canal con la candidata de Libre, Carmen Aide López, que es abogada igual que usted, abogado Canales. Espero que en esta campaña política transcurra en paz y tranquilidad, que no haya violencia política y que haya más propuestas, que se elijan a los mejores candidatos a ocupar las curules del Poder Legislativo, que se necesita contactarlo, dice, contactarlo, urgencia, un cambio de 180 grados, porque este Congreso dejó mucho que desear, pero ahí serán los electores o votantes los que tendrán la última palabra. Yo soy enemigo del voto en plancha, yo igual. Y yo escojo bien a los candidatos a diputados. Muchas gracias. Gracias al abogado Laitano. Yo igual, soy de su team, soy de su fan, no a la plancha. Vamos con el siguiente mensaje. Buen día, lo mejor es que desaparezcan esos elefantes blancos, política limpia, Tribunal Electoral, Parlamento Centroamericano, nos dice este otro televidente. Comentarios. Bueno, en primer lugar, responderle así, yo creo que el respeto se gana, la honestidad se aprecia y la lealtad se devuelve. Ahí está justamente el video, ¿ve? Yo creo que... Ahí, Coseta hasta estaba llorando de la risa, de algo que les dijo Marlon Ochoa. Y miramos a Ana Paola Hall atacados de risa que no podían ni contener y estaban en un evento público. Realmente a muchos funcionarios públicos, y lo quiero decir con todo respeto, les falta el temperamento. No basta tener títulos atrás de la espalda que uno puede haber ganado si no tiene el carácter, el temperamento, no solo por un partido, sino por Honduras. Yo creo que aquí muchas veces estos son estrategias ya planificadas, tipo de actuaciones. Y comparto que la única alternativa que a nosotros nos quedaba, pues también hay que ver la parte política, era que la abogada Ana Paola Hall continuara, independientemente, porque no iba a haber forma de que tuviéramos la oportunidad de nombrar a otro consejero, porque eso era la moneda de cambio que se da para todo. Si el partido necesitamos los votos, cuando uno depende de otro partido para tomar las decisiones, esa es la complejidad de la institucionalidad débil que tenemos. No tuvimos la oportunidad, aunque había estado nominada otra persona que también tenía altas capacidades y era de confianza, pues del candidato presidencial no se pudo obtener los votos, no se pudo dar entrada, y al final obviamente esperemos que cumpla no solo el rol por un partido político, que cumpla el rol por la institucionalidad, por el respeto, y que a veces, y eso lo tengo que decir con muchísimo respeto, cuando uno tiene conflicto de intereses, sea una amistad que yo tengo con Oliver, o Oliver me tiene empleado a algún hijo mío o a mi esposa, para yo tomar una decisión contraria a Oliver me limita a ciertas condiciones, no las puedo tomar con objetividad o imparcialidad. Entonces, ese tipo de elementos contamina las decisiones muchas veces de los funcionarios públicos. Y es lo que decía el abogado Oliver, pues. O sea, vamos a
no hay que adelantarnos, vamos a ver qué sucede con Ana Paola Hall, que asume la presidencia el 1 de septiembre. Nosotros debemos de confiar en la institución. Yo en lo personal considero que tiene altas capacidades, pero ese tipo de como dice, de balances que se dan en una posición que siendo presidente debe ser de mucho, no es de enojarse, de mucho temperamento y carácter, no por ningún partido político, no por un conflicto de intereses, sino por Honduras. Honduras no se merece que sigamos en conflictividad y el que debe ganar, debe de ganar. Hoy, solo quiero decir finalmente, me parece ilógico que 550 centros de votación no tengan luz, 1.752 centros de votación no tengan colectividad. Y eso viene desde hace muchísimos procesos anteriores y que con 2.000 millones de lempiras no hemos podido resolver esa situación, ni tengamos certeza de eso, de que va a haber una transmisión real. O con el censo, que pueden votar los de Estados Unidos, aquí en Honduras, en cualquier área rural, o los que están en España, porque usted tiene esa disponibilidad de censos o identidades. Entonces, todo eso debe ser bien controlado para que tengamos mínimamente certeza. Y los observadores, finalmente quiero decir, tanto nacionales, ya no deberían de tomar cafecito y ver en la mañana, ir a ver cómo está una votación. Deberían de estar en los escrutinios después de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Ese debería ser el trabajo. Ahí se ocupan, no se ocupan en la mañana ni en la tarde. Después de las 5 de la tarde que se vayan a meter a nivel nacional. Como dicen en la contada. En la contada. Y principalmente diputados. Mire, la contada de presidente dura 45 minutos, de alcalde otros 45 minutos. Donde hay problemas de diputados, que son 2 horas o 3 horas. Pero mire, llegan al Congreso, no hacen reformas electorales y siguen en lo mismo. Solo llora el que pierde. Abogado, su mensaje final, ya estamos finalizando el programa. Mire, estamos frente a una recomposición de la clase política que el tripartidismo impidió que el 55% que son los electores que no tienen un partido pudieran tener un abanico de oportunidad en los otros partidos. Pero eso no significa que en las planillas de estos 3 partidos, del Partido Liberal, del Partido Nacional y el Partido Libre, no vayan caras nuevas que permitan al elector limpiar no la clase política, la costra política que hemos tenido en el Poder Legislativo y darle la oportunidad a rostros nuevos, o sea, a rostros que están presentando su oferta política para darle una transformación real, que tienen claro cuál debe de ser el paso cualitativo y cuantitativo que debe dar Honduras. O sea, todos nos están pasando a pasos agigantados. El Salvador ya nos lleva no menos de 25 años adelante en gestión política, en gestión de democracia, en gestión ejecutiva de actos de gobernanza. Institucionalidad también. ¿Me entiende? ¿Cómo es posible que aquí ni siquiera tengamos con el actual legislativo agenda legislativa semanal? Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias, profundamente honrado haber estado con usted, licenciada Emma Calderón, y con nuestro amigo Oliver Erazo. Invitando a todos los hondureños para que voten masivamente por cualquiera de los partidos, pero para que no haya duda y certeza en los resultados, y que el Consejo Nacional Electoral, no les pido, les exigimos, sea el proceso más observado, más transparente y con todas las garantías que ellos, con el presupuesto que tienen, lo pueden hacer. Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Rafael Canales y también al abogado Oliver Erazo por haber compartido con nosotros. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Esperemos de que aprueben ese presupuesto. Y como dice el abogado Canales, que los observadores se concentran en la contada y no en la votada, porque ahí es donde está el meollo del asunto, y que se supere la crisis psiquiátrica emocional en el Consejo Nacional Electoral y que el Congreso asuma su rol. Estamos sin presupuesto, iniciamos el lunes 1 de septiembre, ya la campaña política electoral, la propaganda ya comienza, se inició antes, no hubo ninguna sanción, y la unidad que debe de fiscalizar los fondos no tiene los 81 millones de lempiras para poder realizar esta actividad. Así que vamos a estar al pendiente y señalando también, porque no se trata de que uno esté en contra ni que esté a favor, es que tenemos que respetar la institucionalidad. No somos un país de salvajes, no somos un país de animales, somos una sociedad civilizada que por eso tenemos leyes y normas que respetar y una institucionalidad a la cual le debemos exigir que cumpla para lo que se le paga, el pueblo hondureño, porque también es el pueblo hondureño el que le paga a todos los funcionarios, desde la presidenta hasta el barrendero, el guachimán y todo aquel que está contratado por el Estado. Muchísimas gracias por su atención, los invito a que continúen con BTV, ya está en Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras.
Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana, aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.